Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje o assunto é a produção do cacau na região latino-americana e os desafios para garantir uma remuneração mais justa para o produtor. Afinal, um dos resultados do cultivo tem alto valor agregado no mundo inteiro, o chocolate. Quem conversa com a gente diretamente da Costa Rica é Miguel Arbelo, venezuelano de 30 anos de experiência em organismos internacionais e cooperação. O nosso convidado é agrônomo e especialista em cacau, tema sobre o qual escreveu e organizou um livro. Atualmente é o representante do ICA na Costa Rica e chefe de gabinete da direção-geral do ICA. Hola, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Hola, saludos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Muchas gracias. Y para empezar, hablemos de tu libro entonces. ¿Cuál es el estado actual sobre la producción, el comercio y el cultivo del cacao en América? Este fue un libro que sacamos en el 2018 por la necesidad de contar efectivamente con un diagnóstico cierto, real, además con mucho soporte estadístico sobre la situación del cacao en los países de América. Iniciamos como una revisión muy rápida, pero al final terminamos siendo un libro que tiene tres bloques o tres capítulos muy importantes. Uno que es realmente la revisión de todo lo que es el cacao en las Américas. Otro segundo bloque que intentó identificar las mejores prácticas, las buenas prácticas y las recomendaciones que le haríamos a los productores de cacao de las Américas. Y un tercer capítulo en donde hacemos un análisis de la situación de la investigación del cacao a nivel mundial, pero con énfasis en las Américas. Este libro es del 2018, esperaríamos este año, el año que viene, estar actualizando la data, pero definitivamente sigue estando muy vigente lo que de alguna manera, o las conclusiones que aparecen en el mismo. El cacao genera un producto costoso, que es el chocolate, pero para el productor el valor agregado no llega. ¿Cómo romper esta contradicción del sistema y remunerar mejor al productor? Ok, si quiere repartimos o repasamos algunos datos para que veamos el tamaño de lo que significa la producción cacaotera a nivel mundial. Fíjense, a nivel del mundo, a nivel mundial se producen 4 millones, digamos, de toneladas de cacao cada año. ¿Okay? Ese 73% de la producción se concentra básicamente en África. Y se producen más o menos en 10 millones de hectáreas, ¿okay? A nivel mundial de cacao. Participan 5,5 millones de productores a nivel del mundo, directamente. Todos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Para el caso de América Latina en su conjunto y el Caribe, que somos apenas el 17% de esa producción mundial y de esa superficie mundial, participan 350.000 familias en esta producción. Y se generan alrededor de 1,7 millones de hectáreas en nuestro continente en la producción de cacao. Cuando tú haces una distribución y cuando ves cuáles son los flujos comerciales que el cacao tiene en América, solo en América, cada año se comercializan por efectos del cacao más de $1.000 millones. ¿Okay? Pero cuando ves cuál es el gran negocio a nivel internacional del chocolate, está entre los 100 y 120.000 millones de dólares como negocio global de alimentos y de producción internacional. De esos 120.000 millones
apenas el 6,6% de eso que llega a la producción. Y entonces tenemos un negocio multimillonario, un negocio con una cadena global muy importante que moviliza y genera mucha riqueza, que genera mucha satisfacción, porque realmente yo no conozco todavía la primera persona que no le guste un chocolate y que termina realmente reproduciendo situaciones de pobreza muy fuerte, sobre todo en países en donde la producción termina siendo muy marginada. De esos 5,5 millones de productores de cacao, más del 80% de ellos viven con 1,35 dólares al día. Entonces, esta es una gran contradicción que definitivamente atenta contra la misma sostenibilidad de la producción y con la sostenibilidad del negocio. Y parte de lo que quería este libro era llamar la atención de aquellos que están haciendo buen negocio con el cacao, que entiendan que para poder seguir haciendo buen negocio con el cacao, tienen que tener relaciones más justas, digamos, en términos comerciales, sino definitivamente el negocio va a perder la razón de ser y va a perder al productor, que es el principal, digamos, aliado de esta gran cadena de alimentos y de comercialización. Entonces, como dijiste, en el mercado de chocolate participan diversos actores que van desde los productores de cacao hasta los consumidores finales. Es una cadena plurisectorial, pero no hay una recompensa adecuada para el productor, como hablamos. ¿ICA desarrolla proyectos de cooperación técnica para la sostenibilidad del sector? Sí, nosotros, bueno, lo primero es que haber hecho este diagnóstico ya nos lleva nos conlleva la necesidad de empezar a trabajar, digamos, en buscar de revertir o buscar de llamar la atención con respecto a esta situación. Tenemos algunos programas, nosotros venimos trabajando con cacao desde hace muchos años. Hay que recordar también que el cacao es un cultivo ancestral, es fundamentalmente americano, realmente el cacao nace aquí, nace en la Amazonía, nace eh, en un triángulo formado por Brasil, Ecuador y Perú, y de ahí se difunde al mundo, se difunde el mundo mesoamericano, llegando a México, se domestica y después de alguna manera se revuelve, pero el cacao es nuestro, el cacao forma parte de nuestra historia y el cacao convive con nosotros y además nos da una cantidad de beneficios muy importantes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista cultural, etc. Ahora bien, sí, nosotros trabajamos como ICA desde hace muchos años en el tema de cacao, está como uno de los rubros prioritarios incluido dentro de nuestra agenda fundamental de desarrollo, obviamente en las regiones en donde se produce, que es la región básicamente tropical. Tenemos algunos importantes especialistas, creo que tenemos a la señora Elizabeth Johnson, que es una de las principales especialistas en genética de cacao a nivel internacional, tenemos un grupo bien importante tanto en Perú como en el Caribe, y aquí tenemos un aliado fundamental que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE, donde está una de las reservas genéticas de cacao más importantes del mundo. El ICA viene haciendo algunas acciones en diferentes países, particularmente aquí en Costa Rica estamos impulsando un proceso o un programa dirigido a fomentar el financiamiento de pequeños productores de cacao en Costa Rica con fines de generar un cacao de calidad, de aroma, que tenga muy alto precio internacional, y para ello estamos utilizando diferentes instrumentos, diferentes herramientas tecnológicas que hoy nos ofrece, digamos, la innovación. Estamos, por ejemplo, ayudando a los productores a que la planificación que hagan en su finca se haga a través de un mapeo que se hace con drones. Estamos intentando de que se introduzcan variedades mejoradas, adaptadas al medio ambiente, pero un conjunto de prácticas culturales que permitan que los productores puedan aumentar su productividad. Hay que decir que parte del drama que tenemos en América Latina es que, si bien es cierto, la productividad del cacao se ha mantenido muy estática en los últimos 50 años a nivel mundial,
particularmente en América todavía somos mucho menos productivos de lo que es el mundo. Nosotros producimos un 12% menos de kilos por hectárea de lo que produce una hectárea de cacao en África. En África están produciendo 438 kilos por hectárea, que es bastante bajo de por sí. ¿Okay? En América apenas estamos alcanzando 408 kilogramos por hectárea. Entonces, parte de lo que estamos impulsando es programas que ayuden a mejorar esa productividad a nivel local con buenas prácticas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro en Costa Rica que estamos impulsando, pero también hay una cantidad de iniciativas como son la de respaldar de alguna manera algunos levantamientos, investigación sobre perfiles de cacao en México. Estamos de alguna manera también involucrados en un conjunto de desarrollos del sector microchocolatero en Guatemala. Estamos de alguna manera siempre interrelacionados o identificando las mejores prácticas que se están haciendo en Uruguay, en Ecuador, uno de los mayores productores de cacao fino de aroma del mundo, y acompañando las iniciativas que de alguna manera pudieran surgir de Perú, que hoy por hoy termina siendo también uno de los principales exportadores de cacao orgánico a nivel mundial. ¿Y cómo se quedan los retos de la economía cacaotera mundial con la pandemia? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el cacao traía un proceso de crecimiento como negocio. A ver, el gran negocio chocolatero iba en aumento. Por ejemplo, los mayores consumidores de chocolate como principal producto del cacao son los europeos. Los europeos consumen alrededor de, ya les digo, 2,34 kilos de cacao al año. Es decir, multiplique eso más o menos por 5 y esa es la cantidad de chocolate que terminan comiendo, digamos, nuestros amigos europeos. Nosotros consumimos un poco más. Ese consumo iba aumentando, iba en franco aumento, ¿okay? Antes del proceso de pandemia. Aquí pueden haber dos factores que pudieran estar involucrando. Realmente no sabemos cuál es el resultado. Habría que hacer un cierre por ahí en junio y ver cómo se comportaron las ventas del comercio de cacao este año 2020. Aquí pueden haber dos cosas. Uno, que efectivamente el cacao, chocolate, hacer un producto caro, haya salido de las prioridades de la canasta compra de los europeos, de los asiáticos y de los norteamericanos, y la otra es que precisamente producto del confinamiento, el cacao, el chocolate termina siendo un refugio muy importante para mucha gente, porque realmente tiene propiedades vinculadas con calmar los nervios, con reducir, digamos, los niveles de ansiedad. Por eso es que también es altamente consumido. En este momento no sabríamos, pero uno pensaría que ciertamente se va a revertir la demanda o el aumento que traía el consumo, y obviamente la oferta debería estar decayendo, porque al bloquearse los flujos comerciales producto de la pandemia, al no ser el cacao un producto, digamos, una necesidad básica o fundamental, estos pequeños productores que ya de por sí reciben una remuneración bastante escasa, pudieron no haber exportado este año y pudieron haber tenido algún impacto negativo en sus ingresos. Entonces uno pudiera pensar que ese es un área para trabajar, retomar post pandemia los impulsos de la comercialización que traían los cacaoteros de América, pudiera ser algo bien importante, y más bien gracias por haberlo puesto en la agenda. ¿Y cuál es hoy la situación de la investigación científica en cacao? ¿Hay un retraso? ¿Qué beneficios estos estudios pueden generar? Sí, uno de los grandes problemas, fíjense, ya hemos señalado, a ver, el cacao o el negocio del cacao a nivel mundial tiene, hemos dicho, dos características. Vamos a hablar de una tercera característica que vale la pena resaltar. Primera característica, entonces, que es y me voy a centrar en la producción agrícola, es decir, el señor o la señora que siembran un cacao, es un productor de este maravilloso grano.
¿Okay? De entrada tenemos un retraso muy importante en términos de la productividad, es decir, la cantidad de kilos que producimos por una planta o por una hectárea de terreno, por un espacio de terreno. Tenemos un retraso muy importante que eso ayuda a generar precisamente pocos ingresos porque hay poco para vender, pero también tenemos un sistema comercial, ya lo señalamos, que no incentiva a que la persona que produce cacao haga un esfuerzo por mejorar su productividad porque va a tener recompensa en mejores ingresos. Ahí tenemos un primer problema. El segundo problema asociado es que al ser pequeños productores tienen bajo nivel de acceso a la tecnología. ¿Okay? Pero también estos pequeños productores están, digamos, ubicados en un espacio, digamos, particularmente bastante sensible, ambientalmente bien sensible. Estos productores de cacao terminan siendo son parte de los guardabosques que tenemos en nuestro país. Acuérdense, o lo conocen, una plantación de cacao es literalmente un bosque, una selva, ¿ok? En donde hay una biodiversidad y una interacción importante desde el punto de vista ecosistémico, en donde ese señor no solamente produce cacao, sino que resguarda especies silvestres de aves, de vegetales, resguarda el suelo, resguarda el agua y además está trabajando con digamos, un cultivo que termina siendo uno de los mayores, digamos, fijadores de carbono a nivel del suelo. Es decir, este señor está trabajando con una de las herramientas más potentes que tenemos para poder revertir efectos del cambio climático. Ahora, a este señor le tenemos, y ahí va la respuesta a la pregunta, este señor, hoy por hoy no le hemos hecho una inversión en términos de innovación y de investigación y desarrollo. Parte del último capítulo del libro es que identificamos que la cantidad de investigación que se hace de cacao a nivel mundial es inclusive menor que la investigación que se hace en té. ¿Okay? Pues mucho, pero estamos hablando infinitamente menor de la investigación que se hace en café, en caña de azúcar, en otros cultivos o en otros rubros de carácter tropical. Más o menos la estimación que hicimos del tipo de avance que de alguna manera se ha hecho investigación, vemos que la investigación en cacao está retrasada alrededor de unos 50 años. Y eso se refleja precisamente en un rezago de la productividad, digamos, de más o menos unos 35, 40 años. Últimos 40 años, nuestros productores no han podido pasar, digamos, en promedio a más de 450 kilos por hectárea, cuando el potencial que pudiéramos tener de producción de cacao sería de alrededor de por lo menos de 1.000, de 1.200 kilos por hectárea. Es una cifra a la que pudiéramos llegar si trabajamos, además de más proyectos de investigación, también trabajaríamos con más proyectos de asistencia técnica, de acompañamiento, de extensión agrícola a los señores cacaoteros, a las señoras cacaoteras. En los años 60, 70, en los años 70, en muchos países de América se llevó adelante buenos programas y escuelas de cacao desde las políticas nacionales y eso terminó dando un muy buen efecto. Lamentablemente también en ese periodo, a finales de ese periodo, a principios de los 80, apareció una plaga, ¿okay? Llamada la moniglia, buena parte de América y particularmente en Brasil apareció la escoba de bruja, que definitivamente terminó generándonos un rezago muy importante en el cultivo. Pero retomar la extensión, la investigación en temas de cacao, además de un buen negocio para los países, debería ser, es un buen negocio para el planeta por las implicaciones que este cultivo tiene desde el punto de vista ambiental. Pero ¿hay algún apoyo a las estrategias de competitividad para cadenas sensibles como cacao, con acceso a información, estudios estratégicos, diseño y orientación de políticas para la mejora en mercados internacionales? En muy pocos países. Hay una agenda cacaotera global impulsada por el Instituto, digamos, por la ICO, ¿no? Por el Instituto Internacional del Cacao. Hay una agenda concertada entre
entre representantes de los productores, representantes de los exportadores, representantes de los consumidores. Esa agenda inclusive se logró establecer el acuerdo de Bávaro, un sitio en República Dominicana, donde se generó un compromiso para hacer un trabajo que impulsara políticas, que impulsara acciones, que impulsara inclusive financiamiento, digamos, a nivel de la producción de cacao global. El IICA tiene una propuesta de agenda, la recogemos en el libro para el trabajo a nivel de América, ¿ok? Pero definitivamente ese es trabajo, esa es tarea de los gobiernos, esa es tarea del sector privado, esa es tarea de los actores propios de la cadena, en donde nosotros podemos ayudar, pero muy poco se ve realmente haciendo a nivel de todo el continente. Las acciones que uno nota son más centradas, más concentradas en algunos países en específico, como particularmente Ecuador, tal vez algo en Perú, en Colombia tal vez puedas tener algo, aquí en Costa Rica puedes tener algo, pero todavía muy poco contundente. Son políticas dirigidas, pero que el alcance todavía no es el que uno esperaría de un rubro tan importante. Vuelvo a decir, en América Latina hay alrededor de 1.750.000 personas pobres, porque casi todos son muy pobres, agricultores muy pobres, agricultura familiar, que trabajan en este rubro. Es decir, cualquier esfuerzo que hagamos nosotros en esta dirección termina siendo muy, pero muy importante. ¿Y cuál es el papel de Brasil y de Amazonía en este escenario? Bueno, Brasil es el sexto productor de cacao a nivel mundial. ¿Okay? Cada vez ha perdido mucho más espacio. Bueno, Brasil es un alto consumidor, entonces no figura dentro de los exportadores. ¿Por qué? Porque en buena medida la característica de Brasil es que Brasil es un productor de cacao que consume su propio cacao. Los orígenes del cacao vienen de la Amazonía. ¿Okay? La Alta Amazonía es la productora. Hay unos estudios bien interesantes, de hecho, por el CATIE, por la universidad, por universidades en Pensilvania, que establecen que buena parte del origen de algunos de los materiales más difundidos del cacao son la Baja Amazonía y la Alta Amazonía. Brasil es el séptimo, ahí se va moviendo productor de cacao a nivel global, en términos de superficie, tiene 670.000 hectáreas, que es una cosa importante. Estamos hablando de alrededor de más de 60.000 productores que van rodando las 11 hectáreas de cacao. 11 hectáreas de cacao en cualquier parte del mundo sería un gran productor. En Brasil es un pequeño productor. Brasil produce alrededor de 230.000 toneladas por año, logra comercializar apenas unas 2.000 toneladas, ¿okay? Porque realmente no es para exportar, pero termina importando 30.000 toneladas. Es decir, Brasil se consume lo que produce, ¿okay? y además trae, digamos, cacao desde afuera para hacer, digamos, su fabricación. Es decir, es deficitario, digamos, en términos de cacao. Es el quinto consumidor de cacao a nivel de América. Le gana Estados Unidos, Canadá, que son mayores consumidores de cacao per cápita. Estamos hablando de personas. El 60% de la producción cacaotera de Brasil está en el estado de Bahía. ¿Okay? Y por cierto, termina siendo una de las referencias más importantes en términos de investigación que el mundo tiene. En los últimos años hemos notado, y aquí sí voy a decir algo, digamos, demasiado atrevido, pero sí hemos notado que la cantidad de investigación, digamos, o las publicaciones vinculadas con cacao que han surgido de Brasil han venido mermando. Los centros de producción de Santa Catarina, de Embrapa, digamos, eran una referencia muy importante para la producción, para la investigación y el desarrollo de innovaciones cacaoteras a nivel mundial, y ojalá Brasil siga en esa senda,
porque otros países no tienen nunca la capacidad en términos del recurso humano y en términos financieros que tiene Brasil para ayudar a este rubro tan importante. ¿Y qué podemos esperar para este año en el cultivo a nivel mundial? Nosotros esperaríamos realmente el tema, miren, una de las cosas que queremos llamar mucho la atención, y tal vez este programa termina siendo un espacio muy importante. Realmente, si nos detenemos a esperar que los organismos internacionales, que los organismos de investigación, que los organismos de política, que las mismas empresas, que los comercializadores se llevan alrededor del 44% del negocio, ¿sí? Terminen haciendo algo por estos productores cacaoteros y hagan sostenible el negocio, va a estar, digamos, nos va a tocar esperar más de un año. No va a ser en el 2021 que vamos a lograr ese cambio. Sin embargo, nosotros como consumidores tenemos un papel muy importante. Y es aquí donde de alguna manera yo quiero aprovechar este espacio. Cuando uno toma la elección de escoger entre un chocolate, ¿okay?, elaborado por una transnacional, ¿okay?, que no respeta el medio ambiente, no respeta la sociedad, no respeta sus propios socios, que son los productores, ¿ok? Yo estoy premiando al que no debo. Cuando yo escojo, tengo la posibilidad de comprar un chocolate, y a todos nos gustan los chocolates, sigan consumiendo chocolates, todos queremos que sigan comiendo chocolate, pero cuando consuman el chocolate, escoja muy bien a quién le está comprando el chocolate. Si yo compro una marca que tiene un sello que protege el medio ambiente, que no hace explotación infantil, por cierto, el cacao es uno de los países en donde hay más reportes de cacao infantil en África. Cuando yo escojo un cacao que de alguna manera tiene buenas relaciones, es de comercio justo, tiene un cacao de alta calidad y ojalá producido en nuestros propios países americanos, yo estoy tomando la decisión correcta. Pero cuando además yo reconozco que ese cacao puede ser un poco más caro que el cacao de la transnacional, normalmente es manteca, en algunos casos con colorante y con mucho azúcar, ¿ok? Yo tengo un poder como consumidor. Si este espacio nos ayuda a convencer a 10.000 personas a que tomen la decisión correcta, estamos ayudando alrededor de unas 500 productores de cacao que hoy por hoy están sujetos a un término de intercambio que no es bueno ni es favorable. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Una vez más, mucho gusto. Muchas gracias, Miguel Arbelo, representante del ICA en Costa Rica. Sea siempre bienvenido. No Agroamérica de hoje, nós falamos sobre as contradições do cacau e os desafios para garantir uma remuneração mais justa para o produtor e a importância da pesquisa para o setor. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê.